Bueno, voy a hacer este pequeño video. Aquí tengo un golpe que me di hoy mecaneando. Un calzo de un motor que me cayó ahí en el ojo. Bueno, voy a hacer este pequeño video. Yo fui la persona que dijo hace un mes, que subió un video hace un mes, diciendo que la esfera de Buga era una esfera súper antigua. Ya por fin le hicieron pruebas a la esfera y ustedes vieron que yo tenía razón. Yo sé que se centraron en muchas pruebas de la esfera y nadie se centró en el lenguaje. Ya había Jaime Maussan diciendo de que sí, que había que estudiar el lenguaje de la esfera para ver si alguien podía traducirlo, pero el tema es más complicado de lo que parece. Y vuelvo y les repito, si alguien conoce a Maussan o a este científico que está con Maussan y me puede contactar, yo le puedo dar mucha información. Yo incluso, después de aquel video que yo subí hace un mes, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube también, que el canal de YouTube se llama Republicano, @republicano 100, todo unido, @republicano 100, ahí está el video en mi canal de YouTube. Y voy a hacer otro que voy a subir, pero bueno, quiero dejarles esta información por aquí porque veo que están muy asustados, que si la esfera tiene 12.560 años, que coño, que la historia, que no sé qué. Quiero que tomen papel y lápiz, porque recuerden que toda esta investigación que yo hice y que me di cuenta de que la esfera era súper antigua, porque recuerden que yo estaba haciendo una investigación sobre las civilizaciones antiguas que existieron en la Tierra y las diferentes religiones que trataban esas civilizaciones, que cada civilización creía en sus dioses. Bueno, no voy a hablar de ese tema ahora porque quiero hablar sobre el tema de la antigüedad de la esfera, que veo mucha gente, he visto comentarios que no es posible que tenga 12.500 años. Pues yo creo que la historia de la Tierra sí se debería reescribir. ¿Por qué se debería reescribir? Les voy a dar datos. Mira, todos estos datos que ustedes ven aquí, se los voy a dar y si quieren tomen papel y lápiz, que ustedes mismos lo pueden corroborar. Solamente hay que investigar bastante para dar con estos datos. Yo se los voy a dar y ustedes los van a tener a la mano, pero para yo encontrar estos datos me costó mucho trabajo. ¿Por qué deberían reescribir la historia de la Tierra? Porque bueno, solamente voy a tocar en el tema de la Biblia un pequeño dato. Recuerden que la Biblia data a Adán, que fue el primer hombre que creó Dios, aproximadamente 6.000 años atrás. 6.000 años atrás. Y este planeta tiene datos que no coinciden con lo que dice la Biblia de la creación de Adán. Y les voy a decir, estos son varios de los datos que yo he descubierto. Mira cuántos hay. Y voy a empezar por el primero. La ciudad de Pumapunku, en Bolivia, según el arqueólogo Artur Poznański, lo pueden corroborar ustedes en internet, que estuvo más de 40 años estudiando esa ciudad. Según él, la posición recuerden que el eje de la Tierra, al pasar de los años, se inclina el eje de la Tierra. Y él cree que esa ciudad estuvo alineada con no sé qué constelación, no recuerdo el nombre de la constelación, hace 12.000 años atrás, que el equinoccio y el solsticio salían por los dos esquinas de esa ciudad hace unos de 12.000 a 15.000 años atrás. Él cree que esa ciudad tiene de 12.000 a 15.000 años atrás. Artur Poznański. La Esfinge, un geólogo famoso inglés que se llama Colin Reeder. Según Colin Reeder, la Esfinge debería tener aproximadamente 12.000 años, no lo que cuenta la historia que nosotros sabemos. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En la erosión de la Esfinge. Se basa en la erosión para datar que la Esfinge él cree que tenga 12.000 años o más. Robert Schoch, un geólogo también famoso, cree que las pirámides de Giza tienen de 12.000 a 15.000 años. También por la alineación con el cinturón de Orión hace 12.000 años o 15.000 años atrás, porque el eje de la Tierra se ha inclinado. Casualmente coincide con Artur Poznański. ¿Casualidades? Pues bueno. Gunung Padang en Indonesia, la pirámide más antigua de la Tierra, Gunung Padang, según el geólogo Dani
Natawiyaya, que estuvo muchísimos años estudiando la pirámide de Gunung Padang en Indonesia, apoyado por una institución francesa. Le hicieron prueba de carbono 14 a restos que sacaron de esa pirámide y la dataron en 20.000 años atrás. Le estoy dando datos con nombres y todo para que ustedes mismos lo pueden corroborar. No me estoy inventando nada aquí. Göbekli Tepe en Turquía se data en 15.000 años o más. Jericó, la ciudad de Jericó en Cisjordania, se data Jericó en 11.000 años o más. Tengo que leerlo porque hay nombres que son difíciles. Çatalhöyük en Turquía también, 11.000 años o más. Alepo, la ciudad de Alepo en Siria, 13.000 años o más. Biblos, la ciudad de Biblos, un asentamiento en el Líbano, de 11.000 años o más. La ciudad de Damasco en Siria, se cree que tiene 11.000 años o más. Mira cuántas voy y falta todavía el mundo. Varanasi, la ciudad de Varanasi en la India, se cree que tiene 11.000 años o más. Shanidar, una cueva en Turquía, en Irak, una cueva en Irak, tiene restos de seres humanos y de animales que fueron datados en 11.000 años o más. Metzerik, en Ucrania, un asentamiento, se cree que tiene de 11.000 a 15.000 años. Metzerik, en Ucrania. Loltún, México, se cree que tiene 11.000 años. Loltún. Monteverde, en Chile, un asentamiento también, restos de madera y cosas que dataron 14.000 años o más. La Cueva de las Manos en Argentina, la Cueva de las Manos, hay manos marcadas en la cueva, en Argentina, datada en unos 9.000 años. Esta es un poquito más discreta. Cactus Hill en Virginia, aquí en Estados Unidos. Cactus Hill en Virginia, un asentamiento de seres humanos, datada en 16.000 años. Modocroft Rock Shelter, aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, 16.000 años. El asentamiento de Tapper, en Carolina del Sur, Estados Unidos, 15.000 años. Page Latsen, en Florida, 14.000 años. Gold, en Texas, otro asentamiento, 13.000 años. La cueva de Paisley, Oregon, 14.000 años. Voy a cruzar ahora el océano, voy a España. Esto fue una búsqueda. Yo sé que hay muchísimos más asentamientos en Francia, un montón de países, en el mundo entero, no estoy hablando solo de un sitio, que datan de un bolón de años atrás. Ya les he mencionado eso, los pueden anotar y buscarlo ustedes mismos. La cueva de Altamira, en un pueblo, cerquita de un pueblo que se llama Puente Viejo, en España, datada hay pinturas en la cueva y le hicieron prueba de carbono a la pintura. 20.000 años la cueva de Altamira en España. La cueva del Castillo, también cerquita de un pueblito que se llama Puente Viejo, del mismo pueblito. Tiene pintura rupestre también. 13.000 años. La cueva de Nerja en Málaga, 20.000 años. La cueva de Tito Bustillo en Asturias, en la provincia de Asturias, 11.000 años. El yacimiento de Atapuerca en España, en la provincia de Burgos, 11.000 años. La ciudad del Parque de Doña Ana, que hablé también en el video anterior, que se cree que es la posible Atlántida de Platón, porque coincide después de las columnas de Hércules, bueno, ustedes saben, es teoría, nadie lo ha podido probar.
12.000 años o más. Entonces, no me digan a mí, que no, que se asustan por la antigüedad de la esfera. Yo lo dije en el video anterior que yo subí, que la esfera posiblemente pudiera ser extraterrestre. Lo dije así con estas palabras. Lo pueden buscar en el video, en mi canal de YouTube. Ese no es mi canal de YouTube, yo tengo otro canal de YouTube, pero ese canal yo lo abrí específicamente para subir el video de la esfera de Buga, para que vieran el descubrimiento del lenguaje que hice sobre la esfera, y voy a ahondar un poquito más sobre el lenguaje de la esfera. Y si hay alguien que está viendo el video que conoce a Maussan, pásenle el video, que me contacte. Mi número es 512-981-3789. Me pueden mandar un texto. Yo no contesto a llamada, pero me manda un mensaje de texto y yo puedo comunicarme y mostrarle toda la información, que tengo más información. Ustedes vieron ese video que mostré un montón de las sílabas, ¿y por qué es tan difícil descifrar ese lenguaje? Yo he intentado descifrar algunas cosas por lo que he investigado, por mi investigación, pero es extremadamente difícil, y le voy a explicar por qué es extremadamente difícil. He descubierto muchas más cosas impresionantes sobre el lenguaje de la esfera. ¿Por qué es extremadamente difícil ese lenguaje? Es extremadamente difícil porque ese lenguaje es muy antiguo, demasiadamente antiguo. Y recuerden que supuestamente pudiera ser que esa civilización se extinguió con el tema del Daya reciente, que si los meteoritos cayeron en la Tierra y por eso todas estas ciudades antiguas, ¿sabes? Quedaron en el olvido, porque bueno, no pudiera haber sido un cataclismo grande, que fue con la glaciación, el final de la glaciación, bueno, ya, ustedes saben, ¿ya? El tema está que el lenguaje es tan antiguo que el lenguaje mutó, hubo mutaciones en el lenguaje, y por ejemplo, de toda la investigación que he estado haciendo, donde más se ha hablado de ese lenguaje ha sido en Turquía, el lenguaje orco antiguo, y en España, casualmente, que hay lugares aquí en España antiguísimos, de 20.000 años, que es el ibérico, celtibérico, el ibérico nororiental, suroriental. Bueno, tú sabes, está dividido en 10 ese lenguaje. ¿Y qué pasa con el lenguaje en sí? Como ha mutado en todo el planeta, incluso descubrí, que ahí lo tengo en mis notas, que los chinos antiguos, el lenguaje que ustedes conocen chino, no es el lenguaje que se habló originalmente hace miles de años en China. Anteriormente al lenguaje chino, que es el mandarín, se habló un lenguaje que se llamaba el lenguaje oracular chino, que e incluso en el lenguaje oracular vi que hay 2 sílabas que están en la esfera. Casualmente, en el video que subí anterior, que estoy hablando sobre el lenguaje de la esfera, que fueron las piedras Dropa, que ustedes saben que se hizo un libro, que lo dije en mi video, que se hizo un libro sobre las piedras Dropa que se descubrieron en China en los años 1800, que ese profesor de la Universidad de Pekín, creo que fue la Universidad de Pekín, sí, estudió las piedras Dropa y le hicieron pruebas, lo mismo que le hicieron a la esfera de Buga. Ese profesor de esa Universidad de Pekín le hizo pruebas a las piedras Dropa y las dató aproximadamente en unos 12.000 años o más. Fíjate que casi todos estos sitios datan de 11.000, 12.000, 15.000, 20.000 años o más. Y recuerden que Adán, en el tema de la Biblia, hace aproximadamente 6.000 años nada más. Bueno, no vamos a tocar el tema de la religión. Estamos hablando con el tema del lenguaje de la esfera. Discúlpeme si me voy un poco para acá, un poco para allá, porque aquí son como las 6 de la mañana. Yo no dormí en toda la noche investigando, y ya tengo la mente que necesita descanso. Bueno. El tema del lenguaje en la esfera es extremadamente difícil de descifrar, y les voy a explicar por qué. Porque estas civilizaciones antiguas que hubieron en España, que hay muchas sílabas que están en la esfera, y se habló en España y se habló en el lenguaje orco antiguo en Turquía, que recuerden que Turquía también tiene sitios de 15.000 años o más. Al mutar las sílabas de la esfera, en un sitio significa una cosa la sílaba y en el otro sitio significa otra cosa. Como por ejemplo, les pongo un ejemplo.
las 3 rayitas que están en la esfera una encima de la otra, que eso es una sílaba, en Turquía significa un número, en el lenguaje orco antiguo es un número, y en el ibérico es una sílaba. No coincide. No coincide, porque si en Turquía fuera una sílaba y en ibérico fuera otra sílaba, más o menos uno sacaría una concordancia, pero es extremadamente descifrar. Incluso el lenguaje ibérico, que lo están estudiando hace un montón de años, no han logrado descifrar muchas cosas, porque las referencias que tienen del lenguaje, algunos artículos que se han descubierto, que está como la piedra Rosetta, que algunas sílabas han estado traducidas, pero en lenguaje fonético, no en el significado de la sílaba. Porque recuerden, estamos hablando casualmente en el lenguaje ibérico y en el lenguaje orco antiguo, casualmente, son lenguajes, recuerden que esto es un lenguaje fonético, ¿cómo se dice? Vamos a ver si me viene. Es un lenguaje fonético, cuando el lenguaje, una palabra significa varias cosas, ¿cómo se dice? Tengo la mente ya que necesita descanso. Es un lenguaje fonético, bueno, no me viene a la mente la palabra ahora. Y el tema está que el significado de las sílabas no se conoce. Sí se conoce la fonética de las sílabas, pero no se conoce el significado de esa fonética. Y por eso es extremadamente difícil descifrar ese lenguaje. Porque al mutar, recuerden que los hebreos antiguos, el hebreo que está escrito en la Biblia, no tiene nada que ver con el hebreo, que es el hebreo antiguo, que es el que se parece mucho al de la esfera de Buga, que hay sílabas en el hebreo antiguo que están en la esfera de Buga. Recuerden que el hebreo que se escribió en la Biblia es el hebreo el que nosotros conocemos hoy en día, porque estuvo el hebreo antiguo, el paleohebreo y después el hebreo que nosotros conocemos. Es decir, el lenguaje mutó, igual que el egipcio también mutó, de jeroglífico, que el jeroglífico antiguo de Egipto era casi idéntico al hebreo antiguo, era prácticamente el mismo. Variaba un poquito el trazo de la sílaba, pero era prácticamente el mismo. Yo tengo mucha más información, tengo evidencia del lenguaje oracular chino, que hay sílabas en el lenguaje oracular chino que casualmente están en las piedras dropa, que recuerden que en el video que subí anterior dije, mira, estas sílabas que están en las piedras dropa están en la esfera de Buga, que ese científico de la Universidad de Pekín dató las piedras dropa en 12.000 años y les dije, la esfera de Buga, si casualmente tiene sílabas, la esfera Buga, en un solo artículo, es decir, en un solo objeto, hay sílabas que comparten muchas civilizaciones antiguas de 11.000 o 12.000 años o más. Entonces, la esfera de Buga, yo llegando a la conclusión de que si comparte sílaba con muchas civilizaciones antiguas, debería ser de un lenguaje anterior a la división de esos otros lenguajes, es decir, esos otros lenguajes que se repartieron al mundo, porque casualmente comparten sílabas, comparten muchas sílabas. Ustedes vieron, de las 26 sílabas que están en la esfera de Buga, yo tengo reconocidas unas 23 sílabas. Hay otras que no he logrado ver, pero tengo como unas 23 localizadas. Solamente entre el orco antiguo y el ibérico, y el lenguaje ibérico antiguo, que bueno, sí, coincide también con la escritura oracular china también, que tengo como 3 sílabas ahí en las notas mías, en las fotos que tengo de la escritura oracular china, que coincide también con la de la esfera, y coincide con el orco antiguo, y coincide con el ibérico. Incluso en el hebreo antiguo, ustedes vieron en mi video anterior que hay sílabas que se comparten con las que están en la esfera de Buga. Pero el tema está en que, como es supuestamente, o pudiera haber sido
Yo les voy a decir mi creencia y por qué empezó toda esta investigación. Toda esta investigación empezó porque yo tengo amigos que son religiosos y yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero hay cosas en la Biblia que no me convencen porque soy una persona de ciencia. Yo en mi país era excelente en física, química, yo fui excelente y sé cómo se creó el universo. Es decir, ya hay evidencia que el Big Bang existió, que existe la radiación en el universo, de que la gravedad del Sol crea los planetas que los rodean, porque une la materia, que la misma gravedad une la materia que rodea al Sol y crea los planetas. Bueno, ya. Y tengo amigos religiosos y me gusta hacer debate, me gusta debatir con mis amigos y plantearle cosas que están en la Biblia con respecto a evidencias que yo logro ver. ¿Ves? Y entonces decidí hacer el estudio religioso de todas las civilizaciones antiguas que ustedes vieron que son, yo tengo localizado como unas 30 civilizaciones antiguas que todas comparten dioses. Los mismos dioses pero con otros nombres. ¿Ya? Y ahí surgió el tema del lenguaje. Porque vi coincidencia en todas las cosas. Primero en las civilizaciones antiguas que coincidían todos los dioses. Lo que con diferentes nombres, los mismos dioses, Dios de la creación, Dios del amor, Dios de la guerra, Dios de la sabiduría. Casualmente, todas las civilizaciones, las 30, coinciden dioses. Después me doy cuenta de que el lenguaje coincide con muchas civilizaciones antiguas, que las sílabas son casi las mismas. Lo único que varían los significados en las diferentes civilizaciones. Por ejemplo, el hebreo antiguo, una sílaba que está en el hebreo antiguo que significa, por ejemplo, una fonética que dice to, en esa misma sílaba en el lenguaje ibérico significa go, y en el turco antiguo, en el orco, significa po o pi o pa. ¿Entiendes? Entonces veo que hay demasiadas coincidencias entre los dioses que manejaban esas civilizaciones, las edades de esas civilizaciones, el lenguaje de esas civilizaciones y las construcciones de esas civilizaciones. Porque yo les mostré en el video anterior el tema del lenguaje y aquí les estoy mostrando el tema de la edad de esas civilizaciones, de esas construcciones. Pero también existe el tema de que las construcciones tienen casi los mismos patrones de construcción. Pumapunku, estas construcciones que ahora no me viene a la mente, en Perú, la forma de construir, como unían las piedras, los mismos ángulos de las piedras están en las construcciones egipcias, están en las construcciones en Grecia, están en las construcciones en Turquía y en todo el mundo, en los chinos, los japoneses también antiguos construían casi de la misma manera, como si el mismo ingeniero diseñara acá en Sudamérica, diseñara. Entonces son demasiadas coincidencias. Y a lo que le estaba diciendo a lo último, que otra de las cosas que me hizo hacer el estudio religioso, que fue la principal causa, es que yo no soy detractor de la Biblia, pero sí hay muchas cosas que no me encajan. Y una de las cosas que no me encajan, que fue la que me hizo hacer todo este estudio, fue el tema de que ya le hablé de la edad de las civilizaciones, el lenguaje de las civilizaciones antiguas, que como coinciden mucho y coinciden las edades, y que son mucho más anteriores a lo que dice la Biblia, las construcciones de las civilizaciones. Y otra cosa muy importante es el propio ser humano. ¿Por qué el propio ser humano? Que es una cosa que no me encaja de la Biblia, y es que los chinos toda la vida han sido chinos, y los indios han sido indios toda la vida, y los peruanos han sido peruanos toda la vida. Es decir, me refiero a la genética del ser humano. Y si fuera como cuenta la Biblia, el libro, la Biblia, todos fuéramos parecidos, no existieran diferentes razas, no existieran los negros, no existieran los indios, no existieran los chinos, fuéramos todos parecidos. No existieran los peruanos, los bolivianos, que eso también me ponen 20.000 gente y un solo boliviano y yo sé que es boliviano. O un peruano igual. O un indio, un chino, un japonés. Yo lo sé, entre 100.000 gente yo saco un japonés. O saco un chino o saco un negro africano.
Eso fue otro de los temas que me hizo hacer todo este estudio de las civilizaciones antiguas y las religiones y los dioses. Y mi creencia particular es, que lo dejé para último porque no quiero herirle los sentimientos de nadie, mi creencia particular es que en este planeta, y lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy un agente de ciencia. Ya, vuelvo y les repito, yo soy excelente en física y sé cómo funciona el universo. Solamente en la galaxia nosotros tenemos aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Y cada estrella tiene sus propios planetas orbitándolo. En solamente la Vía Láctea. Y tenemos en el universo un aproximado de 400.000 millones de galaxias. Es un número astronómico. No creo que no haya vida en otro sitio. Tiene la posibilidad de que haya vida en otros planetas es infinitamente posible. Y mi creencia particular es que estas civilizaciones que hablaban de sus propios dioses, las 30 que yo tengo localizadas, los mayas, los aztecas, los incas, bueno, ustedes saben, los asirios, los persas, los hititas, los nórdicos, los chinos, los japoneses, bueno, ya. Ustedes lo han visto en mi video anterior y si no lo han visto, vayan a mi canal de YouTube, @republicano100, que hablo del tema de la lenguaje de la feria de Uva. Pásenselo a Maussan, que me contacten. Ahí tienen mi número, 512-981-3789. Que me manden un texto y yo les muestro todo lo que tengo. Demasiada información para procesar en un video. Creo que a este planeta vinieron civilizaciones extraterrestres. Y vuelvo y les repito, extraterrestre no significa de que sea un bicho con la cabeza grande. Puede ser como nosotros. Puede ser como nosotros. Porque yo tengo mucha información con el tema del hebreo antiguo y las traducciones que se le hicieron mal hechas. Porque, por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán con el Selén de los Elohim, la palabra Selén en hebreo no significa lo que se dice en el Nuevo Testamento. Con algo hecho de algo parecido. Puede ser ADN de los propios dioses que vinieron. Y recuerden, para los que no saben mucho, extraterrestre es todo lo que esté fuera de la Tierra. Una piedra, un meteorito es extraterrestre. La luna es extraterrestre. El sol es extraterrestre. Incluso en la Biblia, y sé que esto va a dañar a mucha gente y va a causar risa también. En la Biblia, Jesucristo, él mismo dice que es extraterrestre en varios versículos. Y se los dejo como nota por aquí, búsquenlo ustedes mismos. En la glorificación de Jesús, ahí mismo dice que es extraterrestre. Dice, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Significa que Jesús tuvo gloria con Dios antes de que existiera la tierra. Cuando van a crucificar a Jesús, Pilato le pregunta a Jesús, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, si yo fuera el rey de los judíos, mis súbditos pelearían por mí. Mi gloria no es de aquí, mi gloria es de otra parte. Le está queriendo decir que su gloria no es de la tierra, es de otra parte. Y por ahí para allá, 1.000.000 de versículos donde los mismos hebreos, no los cristianos del Vaticano que tergiversaron las traducciones. Recuerden que el hebreo antiguo, la Biblia antigua, el Antiguo Testamento se tradujo al arameo y al griego y por ahí el inglés se tergiversó muchísimo. Y no quiero herir a nadie, pero es la realidad. Porque yo me he tenido que meter conferencias y más conferencias para saber todos estos datos. Incluso me salí porque tengo la mente hasta ahora no me funciona. Incluso en el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde los hebreos dicen que existen varios dioses. No sé por qué el cristianismo quiere creer solo en uno. Salmo 82 dice, Salmo 82 se llama la asamblea de los dioses, en plural.
¿Qué plural majestático ni plural majestático? Plural, el Altísimo, que supuestamente debe ser Dios. El Altísimo es un sustantivo masculino, singular, absoluto. Y la palabra Elohim, que el Altísimo es una traducción al inglés, pero el Altísimo en hebreo es el Elión, que es el que está por encima de los otros dioses. Y la palabra Elohim en el hebreo antiguo, que se traduce como Dios, es un sustantivo plural, absoluto. Es más de uno, no es solo uno. Incluso cuando el Elión, cuando el Altísimo reparte las tierras entre los hijos de los Elohim, es lo que dice el Antiguo Testamento. No dice entre los hijos de Israel. Incluso no, eso es una traducción súper mal hecha. Y les voy a explicar por qué es súper mal hecha. Porque Israel no era un sitio. Israel es Jacob. Cuando Yahweh le dice a Jacob, a partir de hoy no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ahí es donde nace Israel, que por supuesto se quedó en un sitio porque era donde vivía Jacob. Los descendientes de Jacob fueron los israelitas. Pero bueno, cuando Salmo 82, el Altísimo reparte las tierras entre los hijos de los Elohim, así dice literal la Biblia, búsquenlo. Dice, a Yahweh, Jehová, que después se tradujo como Jehová, a Yahweh le tocó la familia de Jacob. No la familia del padre de Jacob, del abuelo de Jacob, del bisabuelo de Jacob. No, la familia de Jacob le tocó a Yahweh. Que yo lo tengo en mis apuntes, en las conferencias que he tenido que verme para saber un poco más de la historia de lo hebreo. Que ahí es donde desciende. Busquen el video anterior que yo tengo en mi página de YouTube, @republicano100, todo unido. Jacob era hijo de Abraham. Y Abraham, no recuerdo si el abuelo de Abraham era Terac. Fue, bisabuelo de Jacob. Cuando el Elión, el Altísimo es el que está por encima de los otros. Es el que manda a los otros. Cuando reparte le toca a Yahvé, a Jehová, le toca a la familia de Jacob. No le toca a la familia de Terac ni la familia de Abraham. No. Le toca a la familia de Jacob. Y cuando Yahweh se queda con la familia de Jacob, todavía Israel no existía. Porque el mismo personaje de Jacob es el que se convierte después en Israel. Lo dice la Biblia. Entonces, si el Altísimo fuera Yahweh, Jehová fuera Dios, como cuenta el Nuevo Testamento, como él mismo se reparte a él mismo la familia de Jacob, si por encima de Jacob estaba Abraham, estaba el padre, se hubiera quedado con toda la familia, se hubiera quedado con Terah, que era el abuelo, el hijo de Terah, que no recuerda el nombre, y se hubiera quedado con el hijo de ese otro personaje que era Abraham, y se hubiera quedado con Jacob, se hubiera quedado con toda la familia. No tiene sentido no tiene sentido lo que cuenta el Nuevo Testamento, y un montón de cosas que no tienen sentido. Pero bueno, yo no quiero ahondar más en el tema religioso porque es un tema complicado y sé que hiere muchos sentimientos, y sé que la gente enseguida, porque hay mucha gente que tiene la fe ciega y no hace esto, no estudia, no busca, no se documenta. Es nada más que documentarse para tú estar bien en talla con la historia que nos rodea, que ya pasó hace mucho tiempo, pero hay evidencia suficiente como para saber que Yahvé no era el Dios que creó al hombre, no era el Dios que creó a Adán, porque si no, él no tiene que repartir las tierras. Él mismo se queda con Jacob, con Abraham, con Terah, que se hubiera quedado con todo el mundo, y le tocó solamente esa familia, que es de donde a partir de Jacob descienden los israelitas, porque él mismo, Yahvé, le da el nombre de Israel.
y que después se fajó con todos los primos, cuando descienden los adomitas, los amonitas, bueno, que eran primos de él, nietos de Terak. ¿Entiendes? Entonces, es un tema complicado el tema de la Biblia, el tema de la religión, pero bueno, aquí tienen los datos. Aquí tienen los datos. Muéstrenselo a Jaime Maussan, porque vi que este señor, no me acuerdo el nombre de este señor que está estudiando la esfera de Uga, que dice, no, sí, tenemos datos de que sí, que puede haber sido un lenguaje madre, quizás se hubiera basado en el video que subí anteriormente, donde digo que hay un lenguaje madre antiguo, que él sigue diciendo que si es del hebreo antiguo, antes que los hebreos, habían civilizaciones más antiguas, ahí están, los datos están aquí, más antiguo que los hebreos, mucho más antiguo que los hebreos, porque el hebreo que nosotros conocemos es un hebreo más hacia acá, 4.000, 5.000 años, y anterior a los hebreos hay muchísimas ciudades más antiguas. Lo que pasa es que la historia te cuenta, porque como está escrito en la Biblia, no, que sí, que el ser humano hace 6.000 años fue que existió el ser humano. Y no es cierto, porque hay demasiada evidencia que contradice eso. Demasiada evidencia. No es solo un sitio, mira cuántos sitios. Yo sé que hay muchísimos más que yo no quise seguir investigando porque ya con esto me es suficiente para darme cuenta que la historia de la humanidad en la Tierra es infinitamente más antigua que lo que cuenta la Biblia. La Biblia cuenta que son 6.000 años y aquí hay ciudades de 40.000 años. 40.000. Le pongo aquí, ¿cuál fue la que decía 40.000? A ver, por aquí está, espérate, que no lo copié, espérate, lo voy a decir ahora. Aquí un sitio arqueológico que cuenta de unos 40.000 años. ¿Dónde está? Pues no lo anoté. No lo anoté. Pero hay un sitio de estos que cuenta que cree que tiene de 20.000 a 40.000 años. No recuerdo cuál es. Por unas pinturas que le hicieron prueba de carbono. Lo mismo que le hicieron a la esfera. Le hicieron prueba a la pintura, a los pigmentos que había en las paredes. 20.000 o 40.000 años. Y la Biblia te cuenta que 6.000. No creo en esa historia. Y como no creo, sabe que hay muchas cosas en la tierra que quieren hacerte creer, ¿no? Que no son tan antiguas. Pero si la evidencia lo dice, como la esfera de Buga, que tiene unos 12.560 años, que lo dije en mi primer video mucho antes que le hicieran esa prueba. Lo dije que la esfera de Buga era antigua. Puede ser extraterrestre porque la trajeron, o quizá cuando es reciente, no sé, este planeta sufrió un cataclismo y los dioses se fueron para otro planeta. No sabría decirle, porque yo no tengo la verdad, tú no tienes la verdad, nadie tiene la verdad. Estamos suponiendo, todo el mundo estamos suponiendo que si hubo un cataclismo y que, bueno, puede haber sido extraterrestres que vinieron aquí que se parecían a nosotros, incluso pueden estar hoy entre nosotros, incluso pueden vivir bajo el mar como se cree también, todos los avistamientos ovni que han habido. Bueno, yo no discuto eso porque son demasiadas evidencias. Todas las civilizaciones dijeron que tenían dioses por encima de ellos. Entonces, demasiada evidencia para contradecir. Si alguien conoce a Maussan o a David Vélez el Potro, pásenme un mensaje y yo les muestro que tengo. Es que mira, tengo tanta evidencia que no se puede hacer un video. No se puede. Yo no sé hacer video, yo estoy haciendo esto aquí al rumbo, porque yo no, esto de editar y eso yo no sé. Pero con toda la evidencia que yo tengo, alguien coge un editor y monta un video profesional que queda elegante. Tengo demasiadas, de todas las sílabas que están en la esfera, pero de diferentes culturas. Porque como el lenguaje mutó, fueron de pueblos en pueblo y pueblo, y en un lado significa una cosa y en otro lado significa otra. Porque fue mutando con el tiempo. Todos los lenguajes antiguos mutaron, todos los lenguajes antiguos mutaron con el tiempo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo sencillo, el español. ¿De dónde viene el español? Del griego antiguo, del latín. ¿Y después en qué se quedó? En el español. ¿Cierto o falso? El que nosotros hablamos no era originalmente español, bueno, el español que nosotros conocemos hoy. Quizás el español por el ibérico era mucho, mucho más antiguo que el latín. ¿Entienden? Fue mutando y mutando y mutando y mutando. Y nosotros los conocemos de una manera
pero en la antigüedad se conocía de otra manera. A lo mejor la L en la antigüedad era otra sílaba, no era otra letra, no tenía nada que ver. ¿Entiendes? Es un tema bien complicado, por eso le digo, traducir la esfera yo creo que no se va a poder. Porque si el ibérico todavía lo están estudiando y ni tan siquiera conocen el significado de la sílaba. Sí, conocen la fonética porque se han encontrado objetos que tienen la fonética antigua y qué significa la fonética, es decir, el sonido que produce esa sílaba. Pero es muy difícil traducir el tema de la esfera porque es súper antiguo. No hay evidencia de compararlo con otro, porque si en el turco significa esa misma sílaba una cosa y en el ibérico significa otra, ya de qué forma, por cuál tú te guías, no hay forma de saberlo. O el oracular chino significa otra cosa, la misma sílaba en los tres lenguajes significa otra cosa, es demasiado difícil de traducir. ¿A quién le vas a creer? ¿Al oracular, al orco o al ibérico? Es extremadamente difícil. Ahí estoy, yo tengo más información, lo que pasa es que yo no tengo tiempo ni de hacer videos, ni de editar videos, pero tengo muchísima información. Si alguien conoce a Maussan o que me escriban, o a David Vélez, que me ponga en contacto, yo le muestro que tengo demasiadas cosas. Voy a dejar el video hasta aquí porque se hizo demasiado largo.